gracia sublime. No juguemos con Dios, hermano. Dios no cambia de parecer. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hermanos, este mensaje se titula El papel de la iglesia en tiempos de pandemia. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo, hermano. El papel de la iglesia en tiempos de pandemia. Fíjese que en estos momentos y en la coyuntura que estamos viviendo, los medios de comunicación hablan cosas terribles en contra de la situación y de la sociedad que se está viviendo. Los medios de comunicación están dando noticias tristes económicamente, de salud, y son cosas, hermano, que en nuestra humanidad de igual manera pues causan algún impacto en nuestras vidas. De igual manera nos causa aquel sentimiento de hermandad y de tristeza por las cifras que nosotros vemos de cuántos muertos hay en estos tiempos. Y si bien es cierto, hermano, fíjese que esto nos muestra algo importante, y es que la dignidad del hombre, hermano, no es por cuanto tenga, por cuanto posea, sino que la dignidad del hombre es porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Escucha eso, hermano? Nosotros no tenemos dignidad, hermano, por lo que tengamos, por lo que poseamos, por lo que seamos. Tenemos dignidad, hermano, porque fuimos hechos a imagen del Señor. Entonces, esa misma situación, hermano, eso que le acabo de expresar, es justamente lo mismo que a nosotros nos llena de sentimiento cuando escuchamos que un muerto está por allá de esta enfermedad que tenemos, de este virus. Hermanos, y eso nos constriñe. No sé si a usted le causa algo, hermano, todas esas estadísticas. Y hay una situación mayor todavía, y es que la iglesia debe tener un papel importante en este tiempo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que en medio de esta situación nuestras congregaciones, y tal vez no esta ni la que pastoreo, pero muchas congregaciones se encuentran tranquilamente? Me dice el pastor Montano que él no suspendió cultos. ¡Qué bueno, hermanos! ¿Por qué? Porque eso es bendición de Dios. La iglesia sabe y entiende y conoce el papel que debe jugar en este tiempo tan especial y tan crucial, hermano. ¿Por qué, hermano? No podemos nosotros dejar pasar la oportunidad de seguir hablando de Cristo a todas aquellas personas que no lo conocen, que no lo tienen y que no sabemos, hermanos, si de aquí a unos cuantos meses ya no estarán con nosotros. Es una situación importante. Ahora, pero cuando nosotros vemos, hermano, el papel y hacemos una radiografía de nuestras congregaciones, de lo que la iglesia debe estar haciendo, venimos, hermano, y hay una situación importante que yo debo recalcar, y es que en la iglesia hay una cosa que debe cambiar muchas veces, y es su mentalidad. Los grandes cambios, hermano, no comienzan con las estructuras y con todas esas cosas, no. Los grandes cambios inician cuando la iglesia cambia de mentalidad. Allí, cuando los miembros cambian de mentalidad, cuando nosotros no dedicamos y no decimos que el evangelismo es solamente las campañas. No, hermano, usted es un evangelista en su trabajo. ¿O no es así? Usted evangeliza en su trabajo. Las aulas de los niños, hermanos, los maestros de escuela dominical, ellos están evangelizando también. ¿No les parece a usted así? Ellos están evangelizando. A mí me encanta tener a su pastor, hermano, cuando él está allá con nosotros en las campañas y él está predicando y pues todo lo que se desarrolla allá. Me encanta ver que gente acepte. Me encanta ver eso, hermano. Y al final, cuando me dan las palabras, hermano, hay momentos que no puedo sostener lo que siento en mi corazón de ver que gente es salva, que la sangre de Cristo ha sido aplicada una vez más. Pero es importante, hermano, también que entender que evangelismo no solamente es eso, sino que en nuestras aulas, en nuestras iglesias, en los pequeños lugares donde nuestros jóvenes, nuestros niños están escuchando una lección de escuela bíblica, eso también es evangelismo. Y tanto, no sé aquí, pastor, pero tanto que cuesta a veces encontrar maestros de escuela dominical.
¿O no? Tanto que cuesta. Y eso es por un lado. El evangelismo entonces abarca esa parte también. El evangelismo también abarca la parte de nuestro trabajo, de nuestro empleo, de nuestras relaciones. Les explicaba hace un par de semanas a los hermanos de la iglesia que el evangelismo relacional, que le están llamando algunos, tiene que ver con que nosotros seamos buenos cristianos en nuestro trabajo. ¡Aleluya! Buenos cristianos en nuestro trabajo. ¿Y eso qué implica? Nuestra responsabilidad al cumplirnos en nuestro trabajo. Sí. Trabajo en equipo. Sí. Implica todo eso. Pero también implica cómo nosotros nos conducimos en nuestro trabajo, en nuestra vida moral, nuestro carácter moral. ¿O no es cierto? Sí. Entonces, toda esa situación, hermano, abarca todo esto. Pero ¿dónde inicia? En el cambio de mentalidad que debemos tener, o que debe tener la iglesia, o que cada cristiano debe tener. En ese sentido, entonces, hermanos, las grandes revoluciones no comienzan con una simple, con grandes cosas, no empiezan estruendosamente. Las revoluciones empiezan aquí en nuestra mente. Los grandes cambios comienzan aquí. Entonces, fíjense qué es lo que el Señor está hablando a Isaías y por medio de Isaías a su pueblo. Israel vive una situación difícil en el contexto. Israel vive una situación muy difícil. Ha sido conquistada, está bajo la amenaza de una conquista, está bajo diferentes situaciones a consecuencia de su mismo pecado. Nosotros hoy, hermano, y podemos entender esto, que estamos en la situación que estamos, me refiero al virus, a la situación de enfermedad, porque nosotros mismos, el mismo ser humano se complica. Y dejemos a un lado, hermano, las situaciones de teorías conspiracionistas, dejémoslas a un lado, que se fue creado y todas esas cosas, dejémoslo a un lado eso. Pero hay una cosa que sí es importante que hay que entender, hermanos, y es que en medio de esta situación es el mismo hombre el que se destruye a sí mismo. A sí mismo. Ahora, en medio de esta situación, una situación parecida a la que Isaías estaba viviendo, viene un mensaje de consuelo, de esperanza, y ahora le dice a su pueblo, a Israel, que debe tomar el papel que desde el principio le ha dado. Desde el principio Dios le dio al hombre un papel y le dijo a Adán que iba a sojuzgar la tierra. Diga conmigo, sojuzgar. Sojuzgar la tierra. Fíjese que esa palabra de sojuzgar significa gobernar. Significa gobernar, dirigir. Y a mí me interesa mucho entender ese concepto y que todos lo comprendamos, porque si Dios le dio a Adán esa cualidad, y quizás más que una cualidad, ese atributo, esa gran responsabilidad, ahora en este tiempo Dios le ha dado un papel importante también a la iglesia. ¿Cuál cree que es, hermano? Sojuzgar la tierra también. Fíjese, hermano, y el pastor Montano nos comentaba hace un par de semanas situaciones que se han vivido quizás en su familia por esto de la enfermedad del virus. ¿Sabe? Cuando un hombre de Dios, cuando un cristiano ora, créanme, hermano, que hay cosas que pueden cambiar en ese momento de oración. Hay cosas que pueden cambiar en ese momento de oración que usted está teniendo. Cuando la iglesia ore, cuando todo, la Biblia nos enseña que si no nos ponemos de acuerdo, oiga, solamente dos, pero aquí habemos más que nos podemos poner de acuerdo. Aquí habemos más que tenemos fe, tenemos convicción, sabemos en quién hemos creído y que podemos hacer que cualquier cosa cambie por medio de la oración. Porque si bien es cierto, los virus vienen y van a aumentar, y ya hay más de 11 cepas, creo, de este virus COVID-19, pero hermanos, el virus puede hacer lo que sea, pero yo tengo algo que la Escritura me ha dicho, y que el mismo Cristo que hacía milagros en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y en este tiempo, hermano, lo va a seguir haciendo, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, hermano. Es el mismo, su poder no disminuye. Pero debemos
ponernos de acuerdo. 3, 2, independientemente de cómo oremos, hermano, Dios nos ha dado esperanza, y la esperanza está en nuestro cambio de mentalidad, incluso está para orar. O sea, no debemos orar al Señor, hermano, Señor, si es tu voluntad. Y esto explico algo, porque hoy, hermanos, hay una doctrina de la prosperidad que está haciendo pedazos nuestra fe, nuestros principios de la iglesia. Está destruyendo nuestras congregaciones. Y es que si no estamos bendecidos, entonces no hay que servir a Dios. Al final de cuentas, el hombre termina pensando de esa manera. Hermanos, a Dios hay que servirlo no por lo que Él nos dé, por lo que Él es. Por lo que Él es. Claro, a mí me encanta tener dinero, hermanos. A usted no. Amén. Creo que hay algunos que no les gusta. A mí me encanta eso, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta más? Tener un Dios todopoderoso que Él puede proveernos en todo momento y en todo tiempo. ¿Sabe, hermano? Cuando entraba acá, vine unos minutos antes de la hora de iniciar el culto, y solamente cuando entré recordé a un muchacho que entró a nuestra iglesia. Era la primera ocasión que él nos visitaba, y yo abrí la iglesia y él vio lo que había en la iglesia, y él dijo algo que a mí me marcó. Y él dijo lo siguiente, o sea, él no entró y se quedó viendo y dijo, aquí hay pisto. No dijo así. Él entró y dijo, aquí hay fe. Fíjense qué bonito el concepto. No dijo aquí hay dinero, aquí hay plata, aquí hay pisto. No, él dijo aquí hay fe. Cuando yo entré aquí, hermano, ¿sabe qué dije? Exactamente lo mismo. Aquí hay fe, y hay pisto también. Aquí hay fe. Esa fe que ha hecho todo esto es la fe también que sana de COVID, hermano, porque es el mismo Cristo el que hace ese milagro también. Es el mismo Cristo. Ahora, fíjense en esto, hermanos. Israel se encuentra entonces en una situación muy difícil. Parece que no tiene esperanza. Parece que no tiene esperanza. Parece que todo ya está señalado. Parece que el destino llega hasta ahí. Parece que solamente hace falta una semana, unos meses más, y todo se va a acabar. Pero sabe, hay algo importante, y es que Dios, aquel que da testimonio de esto de la palabra, aquel de quien se cumple esta palabra, ese mismo ahora estaba dando una palabra de esperanza para ellos. Y les estaba cambiando la mentalidad, les estaba cambiando el pensamiento que ellos debían tener. Y a mí me llama mucho la atención esto, porque, hermanos, hay cosas que solo Dios les puede hacer. Por ejemplo, el cambio del corazón. Hay cosas en la mente que solo Dios puede trabajarlas. Y los padres entenderán esto con los muchachos, con los hijos adolescentes. Hermanos, cuesta mucho trabajar con los adolescentes, ¿sí o no? Claro que sí, cuesta mucho. Y los que ya estábamos un poquito mayorcitos, no nos acordamos, pero dimos muchos problemas también. ¿O no? Solo yo, perdónenme. Solo yo fui. Entonces, pero dimos muchos problemas. Hay cosas que solo Dios puede cambiar. La mentalidad de su hijo adolescente, que él no quiere iglesia a veces, que él quiere otra cosa, quiere juego, quiere PlayStation, quiere un montón de cosas así. Eso es lo que quieren. Aquí no quieren eso, ¿verdad? O sea, qué bueno, qué bien. Pero fíjese, bueno, haciendo un pequeño paréntesis, fíjese que yo he tenido una compañera de trabajo, ella está mayor, que el esposo tenía más o menos como unos 50 y fracción de años. Y resulta que, o sea, en el tiempo que ellos crecieron, pues no había este tipo de juegos. No había videojuegos, no existían.
¿Sabe que así el esposo de ella, de 50 no sé cuántos años, le habían enseñado a utilizar y todo eso? Llegaba hasta las 2 de la madrugada jugando en eso, ¿verdad? Imagine usted esa situación. Ahora, pero cerrando el paréntesis. Ahora, Dios puede cambiar la mentalidad de cualquier persona. Dios sabe, a eso se le llama regeneración. Dígalo conmigo, regeneración. La regeneración, hermano, incluye también la transformación de la mente. ¿Sabe qué está haciendo Dios aquí con Israel? Le está diciendo, ustedes no son estériles. Les está diciendo, ustedes no son estériles. Ustedes son fructíferos. Ustedes son prósperos. La pandemia dice una cosa, el Banco Central de Reserva dice una cosa, los indicadores dicen una cosa, y cualquier economista puede decir una cosa, pero quien tiene la última palabra con respecto a sus hijos, con respecto a su pueblo, con respecto a su iglesia, es Dios. Es el que tiene la última palabra con respecto a lo que tiene que ver con la iglesia. No nadie más. Y entonces, pero la iglesia debe tener bien en claro, hermano, no solo el papel, sino también en quién hemos creído. Hermanos, se viene crisis de empleo, dicen algunos. Sí, pero en nuestra casa no va a faltar absolutamente nada. ¿Alguien puede decirlo conmigo? En mi casa no va a faltar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque Dios es proveedor. Y Dios le está cambiando entonces la mentalidad a su pueblo. Fíjese que estas campañas que se hacían de conquista eran campañas terribles. Llegaban a una ciudad, por eso era necesario que las ciudades tuviesen grandes muros, porque esos muros la hacían inconquistable si eran lo suficientemente grandes y fuertes esos muros. Pero la estrategia después cambiaba, entonces no se trataba de entrar, romper el muro, no, sino que la estrategia cambió y resultaba lo siguiente, que llegaban a las ciudades y se establecían los ejércitos rodeando la ciudad, y nadie entraba y nadie salía, así como en Jericó. Israel se estableció alrededor de Jericó, nadie entraba y nadie salía. Pues esa misma estrategia utilizaron en contra de Israel muchos siglos después. Entonces, aquella ciudad ya no podía abastecerse de los recursos, no podía abastecerse de ninguna de esas cosas vitales, de agua, de legumbres, frutos y todo eso, no se podía abastecer. Entonces las ciudades empezaban a tener crisis alimentaria, a tal grado que en Jeremías nosotros encontramos una narración tan triste es Lamentaciones de Jeremías, donde encontramos una narración tan triste que, por cierto, le hacen mucho honor al nombre del libro, donde dice que las mujeres se comían hasta sus propios hijos. Pues estamos hablando de una situación difícil, crítica totalmente. Entonces, en ese momento, Israel se encuentra en una situación muy parecida. Y Dios ahora le debe cambiar la mentalidad, porque sabe, hay gente que tiene bendición, pero no sabe que la tiene. Hay gente que tiene promesas aquí, y como no leen la escritura, no saben que las tienen. ¿Me escuchó? Pero eso no ha venido hoy, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, tenemos tantas promesas acá. Dicen los conocedores de estos temas que hay más de 8,000 promesas para la iglesia en este tiempo. 8,000 promesas. Quiere decir que todos los días podemos estrenar una promesa. Ahora, más allá de eso, le dice entonces Dios a su pueblo: ustedes son fructíferos, ustedes tienen bendición, ustedes tienen todo esto que les voy a dar. Y en ese caso, hermanos, es necesario entender una cosa quizás en la práctica. Nosotros podemos tener pobreza de recursos,
pero eso no nos debe hacer miserables. Y quisiera explicar esto quizás. Cuando digo pobreza de recursos, hermano, no me refiero a que estemos en una situación bien difícil, no. Me refiero a que Dios nos bendice y vamos saliendo con todos los compromisos que tenemos. O sea, no tenemos abundancia, pero no nos hace falta nada. Tenemos pobreza, pudiéramos decir. O si nos falta algo, pero no es demasiado. Pobreza. Pero esa pobreza que no nos haga miserables. Una persona miserable es aquella que no tiene absolutamente, y que no es que no tenga muchas veces, es que no le gusta dar. Las iglesias tienen una cualidad muy importante que es necesario mencionar. Las iglesias no da el que tiene, da el que quiere. ¿No le parece así? En las iglesias da el que quiere, no el que tiene. Ustedes, hermanos, les voy a explicar quizás un poquito acerca de la congregación que pastoreamos. Nosotros vivimos en una finca, somos colonos de una finca cafetalera. En aquel tiempo pues el café era lo máximo. Entonces vivimos ahí, residimos ahí, tengo unos 22 años de residir ahí. Y bueno, y toda la gente que ya habitaba ahí, ahora todos tienen sus terrenos prácticamente, ya están con contratos, se está pagando lentamente, pero se está pagando y todo eso. Pero esta situación del café ha llevado a diferentes crisis a las cooperativas cafetaleras. Crisis de embargo, crisis de vender terrenos ya, porque ya no pueden ni darle mantenimiento, ni lo pueden vender porque están hipotecados en totalidad. Entonces hay que hacer un proceso y toda esa cosa. Pero hay una situación importante y es la que me interesa mencionar. La iglesia que yo pastoreo, que tiene las condiciones que tiene, no porque haya gente que tenga plata, sino porque hay gente que sabe reconocerle a Dios. Escuche eso. Hay gente que sabe reconocerle al Señor. Y hay una cosa que la iglesia debe tener en este tiempo también, y es reconocer a Dios. Darle honra a quien honra merece. Darle gloria a quien gloria merece. Es necesario que la iglesia le dé a Dios lo que le corresponde. Es necesario que honremos a Dios. El papel de la iglesia en este tiempo es sojuzgar. Sí, vamos a sojuzgar esto, hermano. Vamos a cambiar las cosas en oración. Dios puede hacer cambiar las cosas por medio de la oración de un pueblo que sabe adorarle, de un pueblo que sabe alabarle. Y yo sé, por lo que he visto, hermano, sé que ustedes saben adorar a Dios. Sé que saben alabar al Señor. Sé que saben adorar a nuestro Dios. Y eso es, hermano, parte de lo que Dios por medio de Isaías le iba a cambiar a su pueblo también. Vea la siguiente parte. Les da la promesa y les dice, cuando ellos no tienen esperanza, cuando ellos pareciera que todo se acabó, ahora les dice que van a tener hijos. Dice, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto. Les voy a trasladar algo de mi corazón a ustedes. Mi esposa, nos casamos hace casi 8 años y ella estaba estudiando. Pasamos una situación difícil, hermanos, quizás económicamente, y ella estaba estudiando en la Universidad Nacional en ese momento. Cuando nos casamos, ella tuvo que suspender su carrera y ya no le gustaba economía, sino que empezó a estudiar enfermería. Bueno, dejamos un año así, el año que nos casamos, dejamos que ella no estudiara, tomamos esa decisión y luego comenzar a reiniciar al siguiente año. Bueno, eso nos llevó entonces a que no pudiéramos tener hijos en ese momento, ¿verdad? Porque ella estaba estudiando, estábamos planificando nuestra vida. Y no debíamos y no podíamos tener hijos en ese momento. El año pasado, hermanos,
El año pasado se vino esto de la crisis mundial y bueno, gracias al trabajo de ella, ya graduada ella, gracias al trabajo de ella, no faltó nada en casa. Yo soy profesor de carrera y a los profesores pues inmediatamente, como ya no íbamos a clases presenciales, los que trabajamos en el sector privado, ya no íbamos a clases presenciales, inmediatamente la mitad del salario. Así, inmediatamente, la mitad del salario, de una sola vez. Sin qué ni para qué, vaya señores, les vamos a pagar la mitad nada más, ustedes no están viniendo, no gastan en pasaje, no gastan en comida, no gastan nada, pero no echaron de cuenta en el internet que sí se gasta un montonazo. Bueno, pasamos esa situación. Miren, en medio de la crisis estábamos y fallece mi abuela. Bueno, salimos de esa situación. Uno de mis primos, no sé en qué cosas andaba él, las cosas que se van endemoniando, hermano. Mire, y me llaman a mí, vamos, voy con mi papá. Mire, una situación de crisis difícil. Lo que hemos tenido experiencia en esto, hermano, una situación difícil. Cambiaba de personalidad a cada rato y hablaba de unas cosas, bueno, y toda la situación, todo lo que es alguien que cae en éxtasis, así como se ve en las películas, exactamente así. Y el espumarajo a veces y toda esa cosa. Y yo cometí un error, y lo digo así claramente, y para que nadie lo cometa. Platiqué demasiado con ese primo. Cometí un gran error, platiqué demasiado con ese primo. Miren, después de eso pasé 15 días, gracias a Dios nos ayudó, Dios nos dio victoria y todo eso. Pasé 15 días, hermano, que para ser más claro, así como se siente la presencia de Dios cuando uno está en los cultos, cuando uno está orando, hermano, y uno llora delante de la presencia. Miren, se siente una presencia demoníaca cuando llega a visitar el demonio. Horrible. Yo me levantaba, hermano, y empezaba a orar, y mi esposa, mira, levantate y empezaba a orar, miren. Y pasó así un buen tiempo, hermano. Y yo al principio solo me lo guardaba, yo no le decía nada a mi esposa, no le decía nada, al principio solo me lo guardaba. Yo solo me levantaba a orar, bueno, ya cuando sentía paz me volvía a acostar y todo eso. Pasé unas cuantas semanas así, hasta que hubo un momento en el que no sé si el demonio llamó a más para que le ayudaran, no sé cómo estaba la cosa, pero empecé a sentir una situación de temor ya más grave. Mira, hermano, y de repente yo sentía que algo se me movía dentro y empezaba a clamar. Mira, hermano, yo empezaba a orar a tal grado que no solamente me afectó esto en esa área, sino que me afectó psicológicamente. O sea, esos grandes conflictos, Señor, ¿y cómo es posible? Si yo soy templo y morada del Espíritu Santo, ¿cómo es posible que esto ande aquí? Y había ocasiones en que sentía que algo me punzaba en el corazón, en el órgano, me refiero al músculo, al corazón. Y había otras ocasiones que sentía como que a los riñones, miren, y yo empezaba, y ya, en ese momento tomé la determinación ya de orar seriamente por eso, porque al principio yo creí que era como un ataque así normal, que a veces queda de eso. He estado en 3 ocasiones en estas situaciones y quedan ese tipo de cosas a veces siente como que le hablan al oído, que le soplan y cosas por el estilo, pero ya con una oración ya se va, ¿verdad? ¿Cómo eso? Esa ocasión no era así. Bueno, cuando sentía paz dejaba de orar y todo eso, ¿verdad? Y ya declaraba victoria y ya estaba todo eso, pero no era así, todavía no era así. Entonces tomé la determinación, platiqué con algunos hermanos y que me ayudaran a orar por la situación que estaba pasando, y la situación se acrecentó más, la lucha empezó a ser más terrible. Hubo un momento en el que yo en la mañana, después de estar orando y todo eso, en la madrugada, yo tenía la cara hinchada, inflamada, hermano. Yo no me reconocía, me asusté. Bueno, llamé a unos hermanos, pero hay cosas, hermano, que Dios las va a tratar con uno. Las va a tratar con uno para enseñarle a uno que no se trata ni del fulano que ora por uno, ni del mengano que ora por uno, sino que se trata de Dios. Porque es Dios el que hace la obra, hermano. No es uno, no es la persona, es Dios el que hace la obra. Y entonces, miren, hasta tal grado que
empezamos a pasar algunas situaciones y todo eso. Mi esposa ya estaba bien preocupada y hubo un momento en el que yo sentí paz en mi corazón y ya no había guerra. La situación, o sea, durante estaba en ese conflicto yo no sentía paz en mi corazón. Pero hubo un momento que en medio del conflicto yo tuve paz en mi corazón. Y en ese momento, aunque el espíritu, los demonios quizás andaban ahí, pero yo sentía paz en mi corazón. ¿Sabe qué sentía? ¿Sabe qué sabía mi corazón? ¿Qué sabía yo con toda la fe y la certeza que tengo? Que Dios me ha puesto. Yo sabía que eso iba a terminar. Sabía que la victoria había sido dada. Y el Salmo 27, hermano, me ayudó muchísimo en eso. Lo leí como que si yo era el mismo David, hermano. Así, de esa manera. Y lo leí, hermano, y ya después ya me lo podía de memoria. Y hubo un momento, hermano, que esa paz llegó a mi corazón. ¿Sabe, hermano? Cuando el enemigo trata de atacarlo a usted, es porque Dios tiene grandes bendiciones para su vida. Para resumirles cuentas, hermanos, en toda esa etapa, yo cumplo año el 11 de diciembre. Y mi oración había sido: Señor, yo en diciembre no quiero sentir absolutamente nada ya de esto, porque les cuento, eso fue como por ahí, por marzo, lo que les estoy diciendo. Entonces, todo ese tiempo había sido de lucha. Señor, yo no quiero tener absolutamente nada de esto. Bueno, exactamente, sentí paz en mi corazón, Dios me dio victoria y todo eso. Y así ya solamente me preocupaba la situación económica y me preocupaban otras cosas. Miren, Dios me bendijo antes de diciembre, que yo ya había pagado deudas. Y no le hablo de deudas pequeñas, hermano. Yo ya había pagado deudas en diciembre. Uno. Segundo, mi esposa no podíamos tener hijos por lo que le había dicho, no lo habíamos intentado así directamente, realmente. Mi esposa está embarazada, tiene 19 semanas y es varón. No soy machista, pero es varón. Y es lo que Dios ha hecho, hermanos. Pero sabe, hay una cosa que debemos entender, y es que Dios debe cambiar nuestra mentalidad. Sabe, es muy fácil dejarse engañar por el diablo mientras estamos en la guerra. Es muy fácil. Cualquiera puede dejarse engañar en el momento de dificultad. Cualquiera puede irse de su moral abajo. A cualquiera, hermanos. Pero hay una cosa que puedo decirle: 7 veces cae el justo y 7 veces Jehová lo levantará. 7 veces lo levantará. Porque eso no quiere decir que está en pecado, no, hermano, no piense mal. Pero es una situación, hermano, que muchas veces, y hermano, y hay que estar preparados, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar cualquiera de nosotros afrontar una cosa así. No sabemos en qué momento. Pero cierro con esto, hermanos. Dios va a seguir bendiciendo las iglesias. No sé si ustedes ya vieron lo que algunos están proclamando como un Mesías en Israel. No sé si alguien ya vio eso. No nos debe preocupar ahorita. No nos debe preocupar. Pero eso sí, se está cumpliendo algo que dice la Escritura, que vendrán muchos, o se levantarán muchos Cristos en mi nombre, pero son falsos. A mí me da no sé qué, que escucho a un pastor un día de estos decir en redes sociales que la vacuna es el chip ya. Ay, Dios. Que este Ben David que están proclamando como Mesías en Israel, que ya es el anticristo. Oh, digo yo. Quiere decir entonces que lo que la iglesia ha predicado durante muchos años del rapto, eso no existió entonces, y que aquí estamos viviendo ya la tribulación. Hay gente que está hablando un montón de incoherencia en este tiempo, hermano. Mucho. Por eso es necesario que oigan a sus pastores. Oigan a su pastor. ¿Quiénes escuchan a su pastor? Levántenme su mano. Vuelva a ver para atrás, hermano Montano. Es necesario oír la voz de los pastores.
y aquellos que son sanos. Yo creo, sé, y por eso que lo invitamos a nuestras campañas. El pastor Montano, tengo un par de años de conocerlo, porque él es un hombre muy sano doctrinalmente. Y acabamos de estar conversando y de igual manera yo vuelvo a decir lo mismo, un hombre muy sano doctrinalmente. Cuando lo invitamos en la iglesia y faltan días para que él llegue, yo le digo a los hermanos, hay que orar por el pastor Montano, debemos orar para que Dios nos dé resultados, porque eso es lo que, por eso se hace. Y él lo recalca y él llega y lo dice, bueno, y todo eso en las campañas. Pero es importante todo esto. Pero cambiemos esa mentalidad, hermano. Es momento de que la iglesia entienda que las cosas cambian en oración. Que tenemos un poder extraordinario, hermano, aquí en la Escritura y en la oración que Dios nos ha dado. Nos ha dado el Señor la oportunidad de cambiar las cosas. Cierro con esto. Dios nos lleva por diferentes tiempos a nosotros. Independientemente de qué relación y cómo sea nuestra relación con Dios, nos lleva por diferentes tiempos. Hay un tiempo de provisión y hay un tiempo de bendición. Y ahora le voy a explicar las dos cosas. Israel, cuando pasó por el desierto, que iban saliendo de Egipto, tuvieron provisión milagrosa. Cuando ellos querían carne, Dios les daba carne. Cuando ellos no querían carne, Dios les dio maná. Cuando querían agua, Dios les daba agua. Y si habían aguas amargas, Dios las endulzaba. Y muchos milagros, hermano. Provisión milagrosa. La ropa no se gastaba. 40 años estuvo. ¿Qué marcó desde hoy, hermano? No, el Señor, hermano, 40 años anduvieron con la misma sandalia, con la misma ropa, y les duró muchísimo tiempo. ¿Quién hizo eso? Dios. Fue provisorio, fue un Dios proveedor, perdón. Pero hay una etapa de bendición que es mucho mejor que la de provisión. ¿Por qué? Porque Israel no pasó por el desierto siendo recibidores de los milagros de Dios. Pero hermanos, eso no era ni la sombra de lo que Israel iba a tener con la tierra que fluye leche y miel. Hermanos, no sé qué tiempo estemos pasando usted, no sé qué tiempo esté pasando usted. Quizá el tiempo de la provisión. Pero hay una cosa que sí puedo decirle. En medio de la pandemia, Dios sigue siendo el mismo. Y el tiempo de provisión, no sé quizás el que estamos pasando, pero el Señor tiene tiempos mejores para su iglesia. Y al Señor le da lo mismo la pandemia, la crisis, el Señor le da igual todo. Porque la iglesia no depende de los modelos económicos de la tierra. La iglesia depende de Dios, su dueño, su Señor, su Salvador. Padre,